El Ministerio de Salud anunció que desde diciembre las personas sobre 45 años necesitarán tener su dosis de refuerzo para obtener el pase de movilidad o también para que vuelva a estar en vigencia. Conversemos sobre esta medida con la infectóloga y académica de la Universidad de Chile, que nuevamente está con nosotros y a quien saludamos hasta ahora, la doctora Claudia Cortés. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Daniel. Doctora, me gustaría rápidamente, para que entremos en materia, porque hay mucho que conversar, su impresión, su mirada respecto de este cambio en las reglas del juego que justamente acaba de comunicar el Ministerio de Salud para poder obtener el pase de movilidad en el caso de las personas sobre, ahora, 45 años. Me parece bastante bien. Estamos en una situación en que vemos como los números aumentan de casos, si bien no va acompañado de una alza en la mortalidad o en la hospitalización de la misma magnitud. Si la gente que no se vacuna, esas son las personas que van a estar más expuestas. Es cierto que no podemos obligar a la población a vacunarse y es libre decisión de cada una si se vacuna o no, pero quienes no se vacunan tienen que tener restricciones porque no solo están poniendo en riesgo su vida, sino que están poniendo en riesgo la vida de las personas que lo rodean. ¿Y qué pasa con este cambio en la edad? ¿Cuál es el argumento detrás de esto, doctora? Porque, claro, algunos pensarán 45 años, es bastante joven, con un esquema, asumiendo que las personas tienen su esquema completo de vacunación inicial, ¿no? 2 dosis en el caso de las que tienen 2 dosis o 1 en el caso de las que son monodosis. ¿Por qué de 45 ahora, doctora? Lo que pasa es que estamos viendo que el grupo que no se ha vacunado, los que no han recibido ninguna dosis, está concentrado en esa edad. En general es gente entre los 30 y los 45 años y, en mi opinión, debiéramos ir bajando gradualmente, probablemente esa edad de los 45. Ese es el grupo que en la región metropolitana, en Valparaíso y en Biobío, menos se ha vacunado o ha decidido no colocarse ninguna dosis, y también en el término de los rezagados de una dosis de refuerzo, también está en el mismo grupo etario. Y hoy día en las unidades de cuidado intensivo no estamos viendo a los adultos mayores que vimos en la primera ola en junio del año pasado, sino que estamos viendo gente más o menos de esa edad. Así que con el afán de protegerla, de poner cierta presión para que se vacunen y cuiden su propia vida y la de los demás, me parece muy adecuada la medida de ir bajando la edad de la obligación del pase de movilidad. Doctora, a usted no le viene con cuento en realidad porque usted no solamente estudia la parte teórica, también hace clínica, también ve pacientes, ve lo que está pasando hoy día en los hospitales, en las clínicas. Por lo tanto, me gustaría saber también qué pasa hoy día, qué es lo que usted está viendo hoy día en cuanto a los pacientes graves, cuál es el perfil de los pacientes que se hospitalizan en general al menos. Hoy día lo que estamos viendo y lo que nos informa el Ministerio es un aumento del número de casos, que ha ido gradualmente aumentando el número de pacientes que se hospitalizan en salas comunes, en salas sin mayor complejidad, y gradualmente también en unidad de cuidado intensivo. La mayoría, no todas, por cierto, pero la mayoría de la gente que está en hospitalización es gente que no tiene su esquema de vacunación completo, o eventualmente, porque sabemos que la vacuna no impide que uno se enferme, pero hay algunas personas que siendo vacunadas, estando vacunadas, caen hospitalizadas, tienen hospitalizaciones más bien breves, están un par de días y se van a la casa. Esas personas, si se hubieran contagiado sin vacuna, muy probablemente hubieran evolucionado de forma grave y hubieran terminado en la unidad de cuidado intensivo, posiblemente conectados a ventilación mecánica y eventualmente fallecidos. La vacuna lo que busca es proteger y disminuir la posibilidad de morir o de enfermedad grave, de enfermarse gravemente. Hay todavía un riesgo de que uno se contagie y por ende contagie a otras personas. Pero lo que estamos viendo hoy en la mayoría de los hospitalizados es gente con vacunas incompletas o personas que se vacunaron pero tienen muchos factores de riesgo. Son obesos, son adultos mayores, algunos tienen enfermedades cardiovasculares, y lo que hace la vacuna es que al menos tengan una enfermedad menos grave. Doctora, yo se lo pregunto además porque lamentablemente hay un grupo de la población que todavía entiendo que supera a 1 millón, que no ha obtenido ninguna vacuna. Y claramente ya no es por información, no es por falta de acceso, porque las vacunas están y la información también. Es básicamente porque no quieren. Y ahí tenemos el grupo más duro quizás de poder recibir esta inmunización. Y he visto algunos como especies de contraataque cultural quizás a través de redes sociales, del cual usted también está muy consciente, me imagino, como doctora. Y claro, veo personas que suben casos y dicen, hoy las vacunas no funcionan porque un amigo o yo tengo a alguien, que nunca dan nombre ni nada, pero dicen una persona joven que está vacunada y que ahora está intubada, a punto de morir, ven, las vacunas no sirven. Ahora, hay que explicar una cosa, yo creo que en eso usted ya ha dado una explicación muy buena, pero además está el tema de que las vacunas no te protegen un 100%. Ninguna vacuna es completamente efectiva para defenderte ni de la infección, ni de la enfermedad grave, ni de la muerte. Nos ayudan mucho, nos protegen mucho, pero no es 100%, eso primero.
Segundo, mientras crece el universo de vacunados, evidentemente van a haber personas vacunadas que también se van a enfermar. Y tercero, lamentablemente hay otra cosa. Chile, nosotros tenemos los índices número 1 en las peores cosas. A ver, hace poco me enteré que parece que superamos a Estados Unidos y a México en cuanto a sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo. Hace poco me enteré que Chile tiene una mayor media de prevalencia de diabetes, por ejemplo, el 12%. Hace poco también niveles de hipertensión gigantescos, es decir, tenemos todas las comorbilidades más duras, ¿para qué hablar del tabaquismo? En nuestro país, todo eso incide, ¿o no, doctora? Absolutamente. Hay que recordar que el objetivo de la vacuna, para que fue diseñada la vacuna, es para no morir y no enfermar grave al mayor porcentaje de la población. Pero como tú bien decías, las vacunas no protegen al 100% de las personas con la misma eficacia. Si uno tiene factores de riesgo, es fumador, tiene enfermedades cardiovasculares, es obeso, hipertenso, diabético, tiene un riesgo muy alto. Lo que hace la vacuna es disminuirlo, pero no en todos los casos lo lleva a cero. Si una persona se vacuna y se hospitaliza o necesita hospitalizarse, significa que en esa persona el beneficio de la vacuna fue un poco menor, pero a nivel poblacional las vacunas han hecho disminuir la mortalidad en forma muy significativa. Por eso hoy día no tenemos el mismo número de fallecidos y afortunadamente todos los días el Ministerio de Salud nos da unos números que si bien son terribles para esas personas y esas familias, son muchísimo menores que los que tuvimos en las crisis, en las olas anteriores. Doctora, se ha dado una dinámica en el pasado, porque ya vamos a cumplir cerca de, no sé, 2 años del inicio de la pandemia, los primeros casos, pero siempre se dio la misma dinámica, que esto era como una serie de Netflix, ¿no? Es decir, teníamos el primer capítulo, la primera temporada en Europa, veíamos lo que pasaba en Europa y eso después se repetía en una segunda temporada acá en América Latina. Por lo tanto, y ustedes fueron súper majaderos con eso, es decir, atención con lo que está pasando allá, se viene una segunda ola y llegó la segunda ola. Ahora están viviendo en Europa una cuarta ola. Están teniendo un montón de casos, también muchos casos graves en Alemania, en Rusia, en Italia, en Francia, lo estamos dando a conocer todos los días. Sin embargo, aparentemente en esta ocasión sería algo distinto lo que eventualmente podría suceder acá, ¿o no, doctora? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que Chile es un país extraordinariamente afortunado y tiene una dosis de vacunación, una tasa de vacunación muy, muy alta, que no es comparable a la gran mayoría de los países del mundo. Por otro lado, nosotros comenzamos la vacunación en febrero, tenemos cerca del 88-90% de la población vacunada. Recordar, sí, que hay 1,2 millones de personas que están en riesgo porque no se han vacunado. La diferencia sí es que nosotros estamos bastante vacunados, pero por otro lado también sabemos, este es un complejo movimiento de cosas que van a favor y cosas que van en contra. Las vacunas después de 6 meses empiezan a perder efectividad, por eso es importante el refuerzo. Así que si bien estamos muy vacunados, tenemos que ponernos la dosis de refuerzo. Nosotros tenemos una vacuna que es mayoritariamente Sinovac, que es diferente a la vacuna que mayoritariamente utiliza Europa. Así que hoy las experiencias no son totalmente comparables con lo que está viviendo Europa, como si antes, como tú bien decías, podíamos predecir un poquito el futuro con unas 6 o 8 semanas de antelación. Doctora, y vamos a vivir, bueno, difícil responder a esta pregunta, pero ¿qué cree usted? Usted tiene los datos, tiene además las experiencias comparadas, tiene la historia también de la infectología. ¿Deberíamos tener dosis de vacunas cada 6 meses? O sea, no sabemos porque ahora vamos por el refuerzo, yo ya lo recibí, usted también me imagino trabaja en la salud, pero deberíamos estar pensando ya en una cuarta dosis, no sé, considerando, sumando 6 meses más, abril, marzo, mayo del próximo año, o no sabemos. No hay una respuesta clara todavía, yo solo doy respuestas siempre en base a la evidencia científica. Son poquitos los países que nosotros somos de hecho uno de los pioneros con una dosis de refuerzo, una tercera dosis. Pero la efectividad de las vacunas, el nivel de anticuerpos con los distintos entrenamientos, porque eso es una vacuna es una especie de plan Daisy para prepararse contra la emergencia, es un entrenamiento y el sistema inmunológico va aprendiendo. A veces con 3 dosis, como llevamos la gran mayoría, es suficiente, a veces se necesita una cuarta. Esto no es algo raro, es bien común en las vacunas infantiles que se le ponen a los niños pequeños cuando nacen, se le ponen 4 o 5 veces la misma vacuna para que su sistema inmunológico se vaya entrenando. Aquí llevamos 3 dosis, la mayoría de las personas, es posible que quizás necesitemos una cuarta, probablemente en un año más, porque cada vez que el sistema inmunológico se expone a una vacuna, se entrena, participa en este plan Daisy, la vez siguiente responde más rápido y está más preparado. Así que no sabemos todavía si vamos a necesitar una vacuna anual como es la influenza, pero ahí en la influenza es distinto. El punto es que el virus de la influenza muta muchísimo más
que el virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID. Si bien conocemos la variante alfa, beta, gamma, delta de SARS-CoV-2, en influenza hay muchas más. Por eso es necesario generar una vacuna que es distinta todos los años, porque va incorporando las mutaciones del año anterior. En SARS-CoV-2 no hemos llegado y afortunadamente el virus no tiene ese nivel de mutación. Doctora, desde que se inventaron las vacunas, desde Jenner en adelante, ha habido escépticos. Y es increíble que en este momento de la historia, después de ver todo lo que ha significado las vacunas para la esperanza de vida, para la salud, la calidad de vida de las personas, todavía hay personas que supongan, bueno, existen. ¿Cuál es su mirada, cuál es su posición respecto de la obligatoriedad? Porque aquí en Chile tenemos una cultura de vacunación, sobre todo los niños, ¿no? Esas vacunas, entiendo, son obligatorias. ¿Cuál es su mirada respecto de eventualmente seguir avanzando como ya se ha hecho en algunos países? Ojo, hay más de 10 países ya que tienen la vacuna obligatoria contra el coronavirus. ¿Cómo ve usted esta opción? Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha levantado o no ha cambiado la sugerencia de no hacer obligatoria la vacuna contra el COVID. Hay otras vacunas que en Chile son mandatorias y le ponen una serie de dificultades a los padres que deciden no vacunar a sus hijos y de hecho hay recursos legales Sí. y el Estado gana para que esos niños sean vacunados. Chile tiene uno de los mejores planes de vacunación del mundo, literalmente. Tenemos una excelente herencia, se hace un trabajo en el Departamento de Inmunizaciones que funciona muy bien. Pero poner obligatoria la vacuna de SARS-CoV-2 cuando hay algunas vacunas que ya están plenamente autorizadas, como es la vacuna Pfizer, hay otras que todavía tienen una autorización de emergencia, no es posible. Por eso me parece razonable estas medidas de poner limitaciones. Ok, usted no se quiere vacunar, perfecto, no puede comer en un restaurante adentro, no puede ir al cine, no puede hacer varias actividades, porque usted se está arriesgando no solo a su persona, sino que a los demás. En ese sentido, ¿usted ve con buenos ojos que se comiencen a hacer nuevamente, por ejemplo, algunos eventos masivos, guardando ciertamente los aforos, privilegiando el aire libre con ciertas distancias, porque de esa manera, tal como pasó en algún momento en Israel, cuando había menos de la mitad de la población vacunada, ¿no? Comenzaron a hacer eventos y dijeron, ok, vamos a ir volviendo a la normalidad, pero solamente puede entrar si está vacunado, lo lamento. Y eso aceleró mucho la vacunación con cosas concretas. Efectivamente, eso acá también uno lo ve en la gente que es reacia a vacunarse, que se le han puesto algunas limitaciones laborales o de transporte y por eso se vacuna. Hoy día estamos en un punto medio crítico, es difícil plantear, sobre todo en algunas regiones del país donde los números van en alza, bien importante, actividades masivas que sean, por ejemplo, en espacios cerrados. En espacios abiertos, con un correcto uso de la mascarilla, es mucho más planteable. Hay que recordar una cosa bien importante, Daniel, que aunque estemos vacunados, aunque tengamos 3 dosis, el virus todavía circula. Si yo me pongo 3 dosis, no quedo completamente protegida y inmune. Por lo tanto, el uso de mascarilla y la ventilación son las dos cosas que hoy día después de casi 2 años, sabemos que son las más efectivas para prevenir la transmisión, junto con el lavado de manos, junto con evitar las aglomeraciones o el espacio físico. Pero ventilar es fundamental y hoy día que estamos en verano es bastante más fácil ventilar, en general hace menos frío y una mascarilla correctamente usada. Sí, la ventilación absolutamente clave, doctora, tiene mucha razón. Y respecto del uso de mascarilla, que también es otro approach, es otra forma de prevención muy efectiva también, sobre todo en nuestro país. Quizás esta es una pregunta que muchos se hacen, doctora, porque claro, estamos con más del 90% de la población objetivo, mayores de 18 años, vacunados en Chile con el esquema principal completo, el de las 2 dosis. Entonces muchos se preguntan, ¿cuándo será el momento de dejar de usar mascarilla? Claro, ahora empieza el verano, sube la temperatura, es un poquito más incómodo. ¿Qué cree usted también respecto de eso? Es que estamos en unos momentos difíciles porque los Mm, casos van para arriba y mm. sabemos que la mascarilla es fundamental. En espacios abiertos, cuando hay poca gente y estoy con una distancia prudente y quizás voy a comer o beber algo, es seguro sacármela por tiempos acortados. Pero lamentablemente los países que levantaron la obligación de usar mascarillas después volvieron atrás. El Sí. CDC norteamericano tuvo que recular y volver a indicar el uso de mascarillas en espacios cerrados. Ha pasado así con varios otros países. Por lo tanto, una de las buenas cosas que ha hecho Chile es mantener la indicación de mascarillas y tener un resguardo de las fronteras bastante estricto. Pareciera que eso se va a ir levantando y va a haber un poco más de tránsito, pero sí hay unos buenos controles. Pero por otro lado, desgraciadamente, por eso yo te decía, este es un rompecabezas complejo. Hoy día se reportan que las medidas de trazabilidad son de las más bajas que hemos tenido, cuando es el momento para optimizar la trazabilidad. Doctora, considerando que
y asumiendo, pongámonos en el mejor de los casos, que va a seguir avanzando la vacunación de tercera dosis, ya más de 7 millones de personas que lo han recibido, ha sido muy exitosa también esta campaña. El próximo año ya deberíamos tener entonces, seguimos con la vacunación, seguimos con la mascarilla y podríamos sumar un tercer elemento, una tercera arma terapéutica en este caso, que son los tratamientos tempranos. Estamos viendo el caso del molnupiravir, que ya lo conversamos. Pfizer acaba también de anunciar otra píldora que tiene que ser aprobada todavía, pero que eventualmente tendría un 80% de protección o de eficacia, 50% tiene molnupiravir. Es decir, ¿con esa triada podrían cambiar las cosas? Sí, efectivamente, el tener medidas generales, las que ya hablábamos, mascarilla, ventilación, que son muy útiles, más vacuna altamente efectiva y con una población altamente vacunada y con un tratamiento, porque hay que recordar que estas son las primeras drogas que son efectivas como antivirales y que son a un precio asequible y que son de uso temprano. Las poquitas drogas que existen ahora que han demostrado utilidad son en general en pacientes bastante graves que ya están en unidad de cuidado intensivo o que están muy prontos a ingresar a una. En cambio, molnupiravir y el nuevo fármaco que Pfizer está todavía testeando, pero que tiene buenos resultados, son fármacos de uso muy precoz, muy temprano, que evitarían que una persona progrese a una enfermedad más grave. Doctora, más adelante vamos a estar con el presidente del Colegio de Profesores, porque el Ministerio de Educación hizo un anuncio, me imagino que usted también lo conoce, respecto de la obligatoriedad de las clases presenciales desde marzo del próximo año, estamos hablando del 2022. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que dice la evidencia también respecto de esto? Aquí hay que balancear dos cosas. Uno es la seguridad de los niños y del personal que trabaja en los colegios, profesores, asistentes de educación. Y por otro lado, el desmedro que ha tenido en la educación, pero más que nada en la salud mental de los niños, el no asistir al colegio. Hay niños que hace 2 años que no van a clases. Y si bien no todos tienen acceso a telecolegio, a las medidas de educación a distancia, y eso va a generar y está generando problemas en la salud mental y en el aprendizaje de los niños muy significativos. Por supuesto que es una medida que tenemos que analizar en el momento. No podemos hoy, en noviembre, saber cómo van a estar las cosas en marzo. Uno más o menos puede intuir de que si las tasas de vacunaciones siguen así de bien y los niños que todavía se están vacunando, recordar que en Chile se pueden vacunar desde los 6 años y van a salir probablemente estudios en que bajen un poquito esa edad. Si los niños están masivamente vacunados, los profesores, que yo espero estén todos vacunados hace mucho tiempo, ya al igual que el resto del personal de los colegios, se puede analizar y esa también tiene que ser una decisión analizada regionalmente o por un área geográfica, porque no son todas las regiones iguales y puede que en algún momento haya un brote específico o un aumento de casos específicos en algún lugar. Pero como van las cosas, con una alta tasa de vacunación, con los niños que han avanzado bien, pero falta todavía, hay un grupo importante de niños entre 6 y 17 o 18 años que todavía no se vacunan. Si esos niños se vacunan, debiéramos ya estar en condiciones de plantear la posibilidad de volver a clase porque la salud mental de esos niños se está viendo muy afectada. Doctora Claudia Cortés, nuevamente, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento. Que esté muy bien. Un gusto y a seguir cuidándose. Así es, que esté bien, chao. Chao.